Llegó la hora de los cubanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La nación demanda libertad, democracia plena, desarrollo económico, justicia social y felicidad. El poder económico de la esforzada y solidaria emigración debe y puede convertirse en una fuerza política democrática al servicio de la nación cubana, sin tic autoritarios ni excluyentes, aislando a la casta verde oliva y enguayaberada y a sus cómplices y dejando claro a Europa y a Estados Unidos que Cuba no necesita subvención de proyectos a imagen y semejanza de gobiernos extranjeros, sino que demanda libertad, democracia plena, desarrollo económico, justicia social y felicidad. Cuba está pagando el precio de la irresponsable renuncia de la mayoría de sus hijos a asumir el destino de la nación como algo propio y necesario. Del actual gobierno nada debe esperarse porque fue diseñado e impuesto para conservar el derecho de pernada de las familias Castro Ruz y Castro Espín Rodríguez. Tanta es la afrenta que el jinetero gobierno cubano se permite vender la eliminación de las prórrogas del inservible pasaporte y una aquilatada reducción de sus costes en Estados Unidos, como la gran renovación del universo. José Borrell, que este jueves llega a La Habana, debe y puede dar un giro a la política europea frente a los desmanes de sus dictadores huéspedes, pero los cubanos deben albergar escasas esperanzas de renovación, porque Europa vive su propio drama y Cuba es asunto menor. Europa tiene la mala costumbre de guiarse por el criterio de las antiguas metrópolis coloniales para abordar sus relaciones con países de África, Asia y América Latina, juntando razones y pasiones en un asunto en el que no caben sentimentalismos ni complejos, solo coherencia democrática y eficacia. La oposición y el activismo cubano deberían también cambiar su política y abrirse al diálogo con todas las fuerzas políticas de arco europeo y abandonar el nocivo hábito de solo hablar con partidos de derecha, que cuando llegan al poder asumen la política de Estado que su condición obliga. Por si fuera poco, Europa, pese a que debe mucho a Estados Unidos porque ayudó a liberarla del fascismo junto con la Unión Soviética, y puso en práctica el generoso Plan Marshall, siempre ha sufrido un complejo anti-yanqui, que es solo emocional, porque al final acaba subordinándose a Washington, como ocurre en la guerra rusa contra Ucrania o como ocurre en Cuba, porque seguimos dependiendo de Estados Unidos. La OTAN y los pactos políticos y económicos entre Estados Unidos y Europa dejan poco espacio a la imaginación, pero Cuba es la rendija ideal para que socialistas, nacionalistas de izquierda y comunistas europeos retosen a placer con el tardocastrismo, al que malcrían una y otra vez como si los caimanes pudieran ser vegetarianos. En privado, algunos altos cargos europeos aseguran a opositores y activistas cubanos que comprenden su lucha y comparten parcialmente sus puntos de vista, pero luego esa simpatía sotto voce nunca se materializa en sanciones efectivas contra los piratas del Caribe, que tienen récord de empobrecimiento y desigualdad, flagelos que contradicen el ideario de Europa. Durante años la vieja dictadura cubana se benefició de una mayoría notable de socialdemócratas en los gobiernos europeos, siempre beligerantes contra Augusto Pinochet y otros dictadores de derecha, y mansos ante el caudillo caribeño, que los engañó una y otra vez con promesas de abordar reformas democratizadoras, siempre pero siempre aplazadas. Europa, bajo influjo socialista, creyó que apostando por un diálogo crítico con La Habana, Fidel Castro se convertiría a la democracia, y ni siquiera reaccionó al aldabonazo del entonces líder cubano a Felipe González, con el símil de Sangunto y Numancia durante una entrevista privada en Brasilia, ni a la lapidación de Robertico Robaina, que atribuyeron a su buena sintonía con su homólogo español Abel Matutes.
José Rodríguez Zapatero, ese optimista antropológico, se tragó a los 75 presos de la Primavera Negra del 2003 y sus familiares, ayudando por la siempre cooperativa Iglesia Católica. Algún politólogo lúcido debería analizar esa antinatural confluencia de sotanas con hoces y martillos, masones y socialistas. De hecho, los aliados del talocastrismo en Europa no leen las propuestas de la oposición cubana, solo las descalifican al estilo del aparato de propaganda del PAN con NA, acusando a probados demócratas y expresos políticos de aliados del fascismo y la ultraderecha en esa maniaquea reiteración de una supuesta superioridad moral del rojerío sectario. La fórmula es copiada de España, donde los socios del presidente Pedro Sánchez fantasean con soluciones de hambre bolivariano y apoyan cuanta orden reciben de La Habana, como el intento fallido de alquilar médicos durante la pandemia del coronavirus y promover la aprobación en ayuntamientos y comunidades autónomas de resoluciones de condena al embargo estadounidense y proyectos de cooperación de dudosa rentabilidad para los cubanos aplastados por la ira comunista. Mientras no cambien las actuales circunstancias, ya pueden visitar La Habana obispos, emperadores y fasajistas europeos, que solo conseguirán una declaración de diálogo franco y cordial y variadas peticiones de euros para sufragar la represión contra nosotros los cubanos. Entre otras noticias, Contralora General de la República de Cuba dice: los precios son abusivos, pero no hacemos nada. Como siempre, básicamente. La Contralora General de la República de Cuba, Gladys María Bejarano Portela, reconoció que el régimen no está haciendo lo suficiente para mejorar la vida de la población ni controlar la inflación. Ninguna de las medidas que ha dictado nuestro gobierno, nuestro partido, cuando uno va a analizarlas, de lo que decimos, de lo que decidimos, de lo que se acordó, de lo que todos apoyamos o lo que sucede, hay una diferencia extraordinaria, dijo en el 6º pleno del Comité Central del Partido Comunista celebrado este miércoles. Durante su intervención, afirmó que todos los funcionarios son del conocimiento del descontento popular. Se dice que los precios son abusivos, pero no hacemos nada para detenerlos. Si bien señaló la creciente desigualdad, uno ve la realidad y se da cuenta de que aquí hay personas acumulando demasiado dinero, pero el pueblo no tiene ese dinero. No se refirió con ello a las altas esferas del gobierno ni a las empoderadas familias de la cúpula, sino a sectores emergentes de la población. Se vende de todo en cualquier lugar, ya no son ni garajes, ni son los sábados, ni son los domingos, es todos los días. Y no son productos que la gente tiene, y no lo usa y no lo venden, ni que la gente trajo. Hay productos nacionales que no los hay en el mercado y se están vendiendo ahí. Las quejas de la población sobre el tema de los precios, realmente el criterio que tiene el pueblo, que todos lo sabemos, es que se dice que son abusivos, pero no hacemos nada por detenerlos. Cuando uno ve la realidad, uno se da cuenta de que hay personas que tienen y que están acumulando demasiado dinero, pero lo que es el pueblo no tiene ese dinero. Los precios son abusivos, como un trabajador que gane un promedio de 4,000 pesos no puede, dijo Bejarano, quien al final de su discurso volvió a pasarle la mano a la deficiente gestión estatal. No digo esto para atacarnos, estoy convencida de que el partido puede, expresó. La Contralora es una de las figuras más odiadas y temidas de la administración cubana y sin embargo, a sus 76 años sigue siendo una de las personas menos conocidas de la jerarquía gubernamental en la isla. A pesar de sus palabras que intentan mostrar empatía con lo que está sucediendo, con lo que está atravesando la población del país, la funcionaria continúa evitando mencionar quiénes son los causantes de la crisis, aunque es la persona encargada de lidiar con la omnipresente corrupción administrativa en un país donde corrupción es casi sinónimo de normalidad funcional. Los altos precios, la escasez, la crisis generalizada en el país solo parecen afectar a los cubanos de a pie, mientras el régimen no para de anunciar medidas ineficaces que no contribuyen a frenar la subida de precios. La inflación en Cuba se disparó hasta un 45,36% en abril último, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. El aumento interanual general de precios en abril de 45,36% y el crecimiento interanual de 70,67% en el precio de los alimentos
presagian un nuevo año maldito para el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en Cuba, apuntó el economista cubano Pedro Monreal acerca de los últimos datos estadísticos difundidos por la entidad gubernamental. ¡Que vuelvan los rusos! ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Un fantasma recorre la blogosfera cubana. La supuesta vuelta de Rusia, el hijo bobo del Caribe. Mentira que solo beneficia a la dictadura más vieja del occidente, que usa el acercamiento táctico de Moscú para aparentar que cuenta con aliados notables y limosnear. La política ficción sigue rondando a Cuba para beneplácito de la casta verde oliva y enguayaberada, que está gozando de la papeleta con los desvelos de politólogos y analistas, afanados en dibujar una geopolítica que solo existe en sus cabezas. Mientras unos y otros retosan con las fantasías animadas del comunismo de compadres, Washington volvió a marcar la tarjeta del tardocastrismo, certificando que no coopera plenamente en la lucha contra el terrorismo. Las relaciones internacionales son intereses puros y duros. No existe la ética ni la clemencia, como demuestra Putin y Occidente en Ucrania. Sorprende tanta alaraca interesada por una opción que no está en la agenda del Kremlin, que conserva en sus archivos de tumbes de Fidel Castro como lecciones imborrables. Rusia no está interesada en Cuba por las siguientes razones. Número 1. Cuba no pesa nada geopolíticamente. Es un país destruido y convertido en zombie por 6 décadas de comunismo de compadres. Número 2. Rusia sigue empantanada en Ucrania y nadie cuerdo abre un frente con una potencia como Estados Unidos estando metido en una guerra. Número 3. El principal argumento esgrimido por Moscú para invadir Ucrania son la expansión de la OTAN hasta su zona de influencia y el alineamiento de Kiev con Occidente. ¿Cómo justificaría entonces volver a Cuba, situada a 180 kilómetros de la costa sureste de Estados Unidos? Número 4. Cuba no tiene nada que ofrecer a Moscú. Solo llanten y nostalgia por la Baza de Lourdes, Angelito y Leonov, que no soportaba a Putin, como dejó claro en una entrevista. Aparte de las declaraciones rimbombantes, como el agradecimiento por la plena comprensión cubana de la invasión a Ucrania, Rusia usa Cuba para tallar el pago de la abultada deuda de Venezuela, inmersa en un acercamiento notable con Washington a cambio. A cambio daría una limosna a La Habana para que aguante hasta la próxima mujer y el último combate. Número 6. Los bolos no son simpáticos ni bienvenidos en Cuba, donde la mayoría de sus habitantes ven a Estados Unidos como la tierra prometida, que acoge a millones de migrantes solidarios y simpatizan más con Betty Boop que con los muñequitos rusos. Simpatía acrecentada notablemente desde la ruina provocada por la caída de la Unión Soviética. Número 7. Los rusos atesoran amargas experiencias con el financiamiento del portaaviones castrista y los más lúcidos recuerdan cómo Fidel Castro sorprendió al Kremlin advirtiéndole que la deuda con la Unión Soviética se había esfumado con el desmerengamiento, como llamó Raúl a la caída de los zares comunistas. Muerto el acreedor, deuda apuntada en el hielo. Fidel Castro lo supo desde siempre, pero no tuvo más remedio que tragar con Nikita Mariquita, que lo dejó embargado en 1962. Brezhnev, que lo obligó a apoyar a la invasión Checoslovaquia en 1968. Y Andropov, que bajo el catao en charla con Raúl Castro en Moscú, que volvió a La Habana, perestroico y brindando por Stalin. 7. Los académicos e intelectuales del tardocastrismo hacen brujería para asistir a una conferencia en Estados Unidos y rechazan viajar a Moscú. Neoliberal made in Putin. Para olvidadizos, pasteleros, componedores de batea, agentes de influencia y gusañeros, fantaseando con las ruletas rusas. 2019. El primer ministro
Dmitry Medvedev, negó que su país vaya a instalar una base militar rusa en Cuba y aclaró que ese tema no se discutió durante su visita de 2 días a La Habana. 2018. El gobierno de Rusia calificó de pura ficción las recientes informaciones que apuntaron a que Moscú podría reabrir su antigua base militar en Cuba, ante el peligro de que Estados Unidos, que amaga con retirarse del Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio, emplazara sus misiles en territorio europeo. 2002. Fidel Castro, en Gravna. La sugerencia rusa, según expresaron, era por el deseo de que el presidente Putin se presentara a la reunión con el presidente Bush en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico en Shanghái, llevando consigo estas dos noticias. Cualquiera comprende cuán agradables son las mismas para su interlocutor, la de Cam Ra, aunque intrascendente en los hechos, muy simbólica, la de Cuba, un especial obsequio. Pero los amantes de la ruleta rusa seguirán emborronando cuartillas y cobrando por descifrar el pan con na para alegría de los piratas del Caribe, que extenderán el enemigo rumor entre sus víctimas. No estamos solos, la revolución cuenta con aliados importantes, mientras esos viejitos desvalidos, atiborrados de medallas inservibles y achaques, correrán a sus bodegas saqueadas por la resistencia creativa y, alzando sus enflaquecidos brazos, anunciarán la buena nueva. El mes que viene entra un barco de carne rusa a Cuba. Entre otras noticias, Cuba mantuvo decrecimiento poblacional en 2022 y esto es sumamente preocupante. Cuba mantuvo en 2022 la tendencia de decrecimiento poblacional, la mayor tendencia de decrecimiento poblacional registrada en los últimos años, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI. Tras la presentación del informe Cuba 2023, situación demográfica actual y perspectivas. Este fin de semana último, a la prensa estatal y oficialista, la ONEI reiteró que la población cubana siguió decreciendo, una tendencia que se alerta desde hace más de 2 años en el país. La baja tasa de fecundidad experimentada en 2022 por debajo de 2 hijos por matrimonio, el saldo migratorio externo y el balance negativo entre las tasas de natalidad y mortalidad están entre las principales causas de este continuo decrecimiento poblacional en la isla, según el vicejefe de la ONEI, Juan Carlos Alfonso. También en la situación demográfica de la isla impacta el acelerado proceso de envejecimiento poblacional en los últimos años, el deceso del número de mujeres en edad reproductiva, así como de la población en edad laboral, apuntó Alfonso. El informe anual de la ONEI subrayó además que en 2022 nacieron en la isla 95.403 personas, cuando en el año anterior fueron 99.096 los nacimientos reportados, además de que en el último año fallecieron 120.098 personas. Aunque el registro de muerte fue menor en relación con el 2021, con 47.547 fallecimientos menos, en Cuba por año siguen muriendo más personas que las que nacen. Al cierre de este último marzo, el país contaba con 11.082.964 habitantes, una cifra representada como preliminar porque depende del enunciado y pospuesto censo de población y vivienda, que se realizará en el primer cuatrimestre del 2025, según la última fecha propuesta por el gobierno de la isla. La esperanza de vida en Cuba al nacer es de 77 años, aunque en las mujeres es de 80 años y en los hombres es de 75. La edad media en el país es 41,5 años, refiere el informe. Asimismo, en febrero último se llamó a no dramatizar el envejecimiento de la población en la isla. Obviamente al régimen esto no le conviene. En entrevista con AP, Alfonso reconoció que la caída en el número de nacimientos no es un tema menor, pero expresó que tampoco es para flagelarse. La ONEI este lunes también informó que la inflación en Cuba se disparó hasta un 45,36% en abril último, un porcentaje que presagia otro año maldito para el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en Cuba, además de evidenciar que no ha funcionado para nada lo que sea que esté haciendo el gobierno de la isla para la estabilización macroeconómica del país, según el economista cubano Pedro Monreal,
que lo que sea que el gobierno cubano esté haciendo no ha hecho funcionar su programa de estabilización macroeconómica hasta el momento y al parecer nunca funcionará. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.